Bueno, nací en la Ciudad de México, en Coyoacán, y mi mundo fue mucho Coyoacán. El área es una parte muy cultural de México, es muy cerca de la universidad, de San Ángel, del Museo de Frida Kahlo, del Museo Carrillo Gil. Esa era mi vida. Entonces aparte de ir a la escuela. Creciste entre museos y el ambiente bohemio de Coyoacán. Sí, sí. Era para mí lo normal. Ir por las calles de Coyoacán, visitar los museos. Sí, todo, el ambiente, este pueblo dentro de la ciudad, que ahora ha cambiado mucho porque es tan bonito que obviamente la gente lo ha notado y ahora se llena mucho de la gente de fuera del pueblo. Sí, digamos. es cierto. Sí. ¿Qué te apasiona, Marisa? El arte. es mi alimento. Suficiente. Sí. ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? Bueno, no es necesariamente cambiarlo, pero sí, mi deseo permanente de que más personas puedan ver lo que yo hago y lo puedan apreciar y recibir comentarios. Y es algo que siempre busco. Lo hago para mí, para empezar, pero tiene que ser para verse. Claro, para eso hacemos arte, yo creo. Marisa, quiero comentarte que desde hace varias semanas vengo haciendo preguntas sobre migración a nuestros invitados, como seguramente ya nuestros radioescuchas se habrán dado cuenta. Son varias las razones que tengo para tratar el tema en cada programa, y una importante de mencionar es que considero que la migración es el único común denominador que nos une sin duda alguna. No solo a ti y a mí, sino es el tema que te puede unir a ti como invitada con los que nos escuchan. A través de las historias, comentarios y experiencias de otros, creo que podemos empezar o seguir aceptando y entendiendo más, no solo a otros migrantes, sino a nosotros mismos dentro de esta aventura que la migración representa para todos los que la compartimos. Otra de las razones para hablar de migración en los programas que emito es que estoy trabajando en un proyecto de teatro titulado Sneaking In Somehow, que se podría traducir como escabulléndose de alguna forma, que trata de la historia de migración de una mujer. Bien, sin más preámbulos, quisiera pedirte que si puedes compartir con nosotros tu historia de migración. Bueno, yo creo que viene también desde esa época, ya que parte de mi familia vivía en el norte de México, otros en el sur de Estados Unidos, algunos en el sur de México. Entonces en casa se hablaba de los parientes y en algunas ocasiones los podíamos visitar. Entonces ya es una forma de... no comienza como inmigrante, pero sí como viaje. También siempre estuve muy consciente de aquel suizo en mi familia que viajó a Estados Unidos y que finalmente su hijo viajó a México, y siempre tuve esa conciencia del viaje y del camino que toman pues los pueblos, ¿no? Por otro lado, el arte a final de cuentas me llevó a Europa. El querer ver las imágenes y los edificios en vivo de todas aquellas cosas que yo ya había visto y comparar con lo que tenía en México. ¿Y cómo llegas a Holanda? Bueno, primero estuve en Inglaterra, estuve en Londres 2 años y conocí a un holandés y... El amor te trajo aquí. Sí, y entonces era muy inocente, pensaba que era muy fácil, puesto que llegar a Londres hablando inglés ya, aunque bueno, nunca llegué a hablarlo muy bien porque es un idioma muy complejo, me sentía en casa y inocentemente pensé que aquí también iba a ser así de fácil. Lo bueno es que por un buen tiempo seguí pensando que así era de fácil. Entonces ya nada más pensaba que era cuestión de tiempo, pero yo llegué en un sábado, un Koninginnedag, hace 20 años exactamente. El día estaba soleado, el día estaba divino, toda la gente sonría en la calle. O sea que fue un encuentro maravilloso con el país. Sí, entonces no había forma de decir esto no está perfecto. De ahí el lunes yo tenía ya mi primera clase de holandés y de ahí seguí adelante, o sea, ni lo pensé, para mí era un hecho. A partir de aprender el idioma, el poder comunicarme con los demás.
porque era frustrante el recibir una carta o ver algo que se refería a algo que yo intuía que tenía que ver con la palabra Kunst, que sí conocía, y no poder saber de qué se trataba, si me convenía o no me convenía, y tener siempre que estar dependiendo, en ese caso del entonces mi novio o cualquier otra persona, y no poder hacerlo yo sola. Entonces sí era súper necesario entender lo más pronto posible para ver qué es lo que a mí me convenía y lo que yo quería de este país, que las posibilidades ya sabía que eran gigantescas. ¿Cuál fue entonces el idioma con el que empezaste a comunicarte, el inglés o el español? En inglés. Solo tiempo después descubrí y él mismo que todavía hablaba español. Sí. Doy por hecho que la forma de comunicarte ha cambiado al ser migrante. ¿De qué forma has experimentado este cambio? ¿Hacia el holandés o hacia el español? En general. general. Bueno, hay una cosa que he comenzado a notar en los últimos meses que me sorprende mucho, y es el notar y ahora admitir que mi español se ha quedado un poco en el pasado. Cuando llego a estar en México y usan palabras que a mis oídos son casi vulgares, y gente que antes de cierta generación nunca los hubiera usado, digo, bueno, entonces mi español ya es muy anticuado. Pero por otro lado, el haber aprendido holandés de una manera correcta, o a utilizar las palabras más adecuadas, el no decir groserías, el no usar stopwoorden, me hace estar consciente cada vez que alguien dice zeg maar, lo oigo, casi los cuento. Entonces, de una forma estoy muy consciente, a pesar de no hablar perfecto. Bueno, considero que hablo bien el holandés, pero la perfección no se ha logrado todavía. Pero estoy muy consciente de los errores que se pueden tener dentro del holandés, y de que mi propio español, por una parte, no ha crecido, si no es desmejorado, cuando menos no ha crecido, no ha madurado, ya que llegué alrededor de los 20 y tantos años, y me siento en ciertos momentos pues un poco corta de las palabras que yo necesitaría para explicar las cosas que quiero decir, que sin embargo sí la tengo en un segundo o en un tercer idioma, pero en el que quiero en ese momento no. Entonces sí es un poco frustrante el darte cuenta que ni uno ni el otro.